Aprovechamos para hablar de ese tema que es tan importante, que es el de la educación peruana. El magisterio está en huelga, ha desarrollado en SUTEP algunas acciones, paros, pero le salió competencia, y eso es lo que preocupa. Es la competencia del SUTEP. ¿Qué cosa es este movimiento CONARE? Primero vamos a desentrañar un poco el misterio para nuestros oyentes. ¿Qué es el CONARE? A ver, el CONARE es una de las, digamos, una agrupación al interior del magisterio que no es nuevo, ¿no es cierto? Tiene muchos años, ha ido cambiando de nombres, antes era el Frente Magisterial hace muchos años, que lo que trata es de pelearse la dirigencia sindical, que durante los últimos 40 años, que casi de existencia del SUTEP, ha estado en manos de Patria Roja. ¿Y por qué no van a las elecciones y participan y ganan, pues? Dos cosas. La primera es que Patria Roja tiene un aparato mucho más organizado y organiza mejor sus bases departamentales o regionales. Y lo segundo es porque CONARE ha estado siempre muy pegado con la parte medio clandestina del asunto por su cercanía a ideas más violentas y radicales, ¿no? ¿Es Sendero Luminoso CONARE? Desde mi punto de vista es Sendero Luminoso. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Ahora, es posible que algunos afiliados en las bases no lo sepan. Exactamente. Pero la dirigencia es Sendero. La dirigencia es Sendero, y además la dirigencia lo sabe porque, a ver, históricamente, en el año 80, en una mítica plaza pública, Horacio Ceballos James se presentaba a la presidencia, levanta un fusil de madera y grita: nosotros lo que queremos es el cambio cualitativo, para deslindarse de Sendero. Claro. ¿No es cierto? Porque ya en ese momento siempre había una facción. Y además porque es una perita en dulce, ¿no es cierto? La educación y el magisterio ha sido una correa de transmisión de Sendero Luminoso. Entonces, yo creo que acá estamos ante una situación política que rebasa el sector de educación, rebasa a la ministra Salas, que es responsabilidad del gobierno. Claro, pero mientras estos señores piensen como senderistas, pero no desarrollen un acto terrorista, no se les puede procesar. Claro, no procesar, pero tiene que haber una respuesta política, y esa respuesta política es de parte del gobierno. Ahora, esa respuesta política podría ser sincerar las elecciones del SUTEP. Imagínense usted que el Estado diga: fíjese, el gremio magisterial es un gremio muy importante, muy grande, y queremos que la OMPE organice las elecciones del sindicato. Yo estoy de acuerdo, de acuerdo. Claro, creo que un maestro, un voto obligatorio, todos tienen que ir a votar con DNI absolutamente acreditado, con candidatos conocidos por cada base, etcétera, etcétera. Mira, yo creo que es una oportunidad ahora para Patria Roja, que hay que reconocer que podemos estar más o menos cercanos a sus ideas, pero que se ha mantenido siempre en la legalidad y siempre en una idea de presentar algunas posturas de manera abierta. Yo creo que este es un buen momento para que Patria Roja pueda, además de sincerar las elecciones, terminar de deslindarse totalmente de algo que le ha costado mucho al magisterio, no a la dirigencia, sino al magisterio, deslindarse de estos grupos que son evidentemente violentos. Claro, pero digamos, Patria Roja era el demonio, lo que pasa es que le ha salido un demonio más demonio al costado, a la izquierda. Claro, en casa de Herrero, en el mundo de los hijos del tuerto de Rey. Claro, estos eran rojos, se llama Patria Roja, y le sale el demonio al costado, que es Sendero Luminoso. Y además, lo que está haciendo Patria Roja es recurrir al Indecopi a defender su marca, ¿no? Ya mecanismos absolutamente de mercado, pues el evangelio por los suelos. Ahora, en cuanto a la plataforma, en esta protesta en particular, porque definitivamente el movimiento de CONARE ha tenido éxito en Ayacucho, en Puno, moviliza en Abancay, hubieron 45 heridos, o sea, moviliza, cierra carreteras, cierra colegios. En cuanto a la plataforma, ¿es atractiva? ¿Es más atractiva que la del SUTEP? Si tú la miras bien, no hay mucha diferencia. Es decir, aumento de sueldos, cosa que además es totalmente natural y entendido. Con 1000 y poco de soles probablemente nuestro magisterio va a seguir teniendo problemas. Lo de la deuda social y el 30%, que digamos es negociable, eso es un problema que es viejo y que van heredando los gobiernos. Lo que pasa es que las gestiones anteriores han sabido patear un poco más, creo yo que por un manejo distinto, pero que ahora llega, tiene que ver con dos cosas. Una, el incremento de sueldos que tenían que ver con los niveles de los básicos y los no pensionables, digamos, en donde, claro, el básico sube así, el no pensionable sube así, pero cuando te jubiles vas a tener la misma cantidad de plata chiquitita. Claro, lo que pasa es que hay que explicarle al público, ¿no? Normalmente se sube a los maestros, pero no se les sube como no pensionable. Exacto. ¿Para qué? Para que todos los de la 25-30 que están en espejo no cobren igual. Cobren igual. Entonces,
Claro, ¿qué pasa? Cuando esa persona se jubila con el básico. Con el básico. No se jubila con la última remuneración. Entonces, lo otro que tiene que ver con... ¿Me están pidiendo que les paguen eso? Que les paguen eso, de la deuda, la famosa deuda social del 30%, que además es impensable. Eso no se puede pagar. Porque es demasiada plata. O sea, es un aumento de 30% para todos los pensionistas. Exacto. Eso no va a suceder. No va a suceder porque además creo que no hay la posibilidad de quiebra el Estado. O sea, es imposible, son 400.000 personas. Y lo otro que están pidiendo, que creo que sí es importante y que podríamos, digamos, hacer todos una campaña, porque resulta que este tema, insisto, escapa al tema del sector de educación propiamente, es que están pidiendo algo que yo creo que, más allá de CONARE, sino las bases, como hemos visto en el informe, sí tiene mucho que ver, con un reconocimiento al magisterio. Lamentablemente, en los últimos años... No voy a hablar de cosas muy largas y estructurales, podríamos empezar en el año 50 con la masificación de la educación, pero en los últimos 5 años, en la gestión anterior, hubo un claro quiebre entre el magisterio y la sociedad, entre el magisterio y el Estado. Bueno, es que se notó pues ya las carencias. Entonces, digamos, si tú haces una serie de pruebas para ver la calidad del profesorado y los profesores no pasan el examen. Exacto. Entonces, no es que la sociedad no quiera a sus profesores, quiere los mejores profesores para sus hijos. Y esa siempre ha sido una educación donde el centro ha sido el profesor. Sí, pero y lo que queremos es que el centro sea el alumno. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Es verdad, les tomas el examen y salen mal, más allá de las cuestiones de los problemas del examen o no, pero también es verdad que el Estado finalmente es el que les da un título firmado a su nombre y los permite que sigan. Entonces, sí, esa es una culpa compartida. Claro, desprotegerlos está bien, no son los mejores. Hay algunos que son muy malos y deberían salir, pero eso no significa que el Estado los patee, ¿no es cierto? Sino que el Estado los cobije de alguna manera y trate de ver cuál es la mejor solución. El profesor malo tiene que salir, creo que ahí no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Es bien difícil que salga. Sí. Pero funciona, aunque a la larga ningún examen tampoco filtra. En Chile, en donde hay muchos años ya de evaluación, no ha alcanzado el 0,3%. Entonces, es un mecanismo que también se coloca en el imaginario, pero que no termina siendo... Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos para ver qué se puede hacer. Denuncias penales, tienen mucho arraigo popular. Regresamos con el tema del CONARE, volvemos. La pregunta pendiente, ¿qué hacer? ¿Debe la ministra Salas recibir a estos señores que además están destruyendo alrededor del ministerio, que deberían detenerlos por eso, y de hecho ya los han denunciado penalmente hoy día? No debe negociar con ellos, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que el sendero no se negocia, ¿no es cierto? Lo que se hace es combatirlo políticamente, y para eso creo que la ministra Salas debe convocar, no solo ella, sino todo el gabinete, el premier. Tiene que asumir el presidente de la República por delante, porque, como te decía, esto es un tema, creo yo, de seguridad nacional. Es decir, no se trata de un problema de magisterio, no se trata solo de un problema de que quiere un poquito más de plata. De aumento, no es una plataforma distinta. Estamos teniendo ideas de sendero en Lima, aquí en San Borja, en la esquina del Ministerio de Educación, y entonces creo que por eso es responsabilidad del gobierno en general, ¿no? ¿Por qué tiene arraigo popular? Es lo que no entiendo. Como tuvo arraigo popular antes, es decir, en aquel momento donde la precariedad y las desigualdades son realmente indignantes, es fácil llegar con un discurso muy populista. Pero Condori pues tenía 15 años cuando metieron preso a Aymar Guzmán. Pero viene de una larga tradición, creo yo, de mucha transmisión de violencia en Puno, en situaciones en donde, mira, los jóvenes de Movadef, que no solo no habían nacido, sino que probablemente sus papás eran todavía muy jóvenes, se enganchan muy rápidamente con ese discurso, y es por eso que creo que la respuesta tiene que ser muy política. ¿Es marginal dentro del magisterio esto? Yo también creo que es marginal, es decir, acá exagerando teníamos 1.500 personas. En un contexto de 300.000 maestros. Casi medio millón. Casi medio millón. O sea, que es completamente marginal. Es completamente marginal, pero no por ello menos preocupante, ¿no es cierto? Entonces, insisto, hay que estar ahí al lado, muy atentos en un tema de seguridad. Tipo de demostraciones, digamos, violentas, de toma de la calle, de la ministra no la dejan pasar, deberían prevenirse rápidamente, ¿no? Porque eso se pasa a una escalada. Un principio de autoridad. Ayer han roto lunes, han bajado llantas. A los funcionarios, les han tirado huevos. Claro. Entonces, así quieren establecer una mesa de diálogo, pero esas no son las maneras como empezaría a dialogar, eso es imposible, pero además, aún cuando se pudiera hacer, aún cuando fueran muy formalitos y muy educaditos, son parte de un movimiento terrorista. Exacto. Y decirle al magisterio en general, creo es importante, Rosa María, decirle a las bases del magisterio, que probablemente no saben que la dirigencia es que
a la violencia hay que combatirla con educación y que ellos son los responsables de esa educación. Y que hay que recomponer este asunto porque también sin maestros no hay posibilidades. El maestro a la hora que cierra la puerta del aula y se enfrenta a esos 40 niños es donde resuelve cualquier tipo de política educativa. Y decirle a los magisterios, los profes me conocen, yo he hablado en varias reuniones con ellos, saben que he defendido en todo lo posible el magisterio, y decirles que eso, ¿no es cierto?, que no se acerquen a esta dirigencia que realmente lo que va a hacer es generarle los propios problemas que a sus propios compañeros maestros ya le generaron en algún otro momento, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Ricardo, por esta advertencia. Ya lo sabe la ministra, lo sabe ya, espero el primer ministro. Esto no es una cosa de dejar pasar. Si bien es marginal, es un problema, está en San Borja, y si tú tienes en la puerta del Ministerio de San Borja a Sendero Luminoso agitando el puño, bueno... Que no nos pase lo del 80. Es un grupito que está en Ayacucho. Claro, son avigeos. No, no son avigeos. Esto es una cosa seria. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos despedimos. Si usted no pudo ver este programa completo, lo puede ver a las 10 de la noche en ATV+. No se pierda la entrevista con el rector de la Universidad Católica, Marcial Rubio. Nos vemos.